El libro de los Hechos, capítulo 1. Los versos del 15 en adelante, como ustedes lo pudieron ver, se habla, hermanos, de que Pedro se pone en pie y propone el sucesor de Judas. Dice Judas se había ahorcado y pues era necesario que alguien más tomara ese lugar. Pero los versos antes a ese, hermanos, es donde más quisiera llevar a cabo la escuela dominical. Si usted le pide a Dios que le hable, hermano, yo casi estoy seguro que Dios le puede hablar, porque es muy importante lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Por qué no oramos, hermanos? Y pídale a Dios que le hable y verá que Dios le va a hablar, porque sí nos hace falta. Vamos a orar. Dígale a Dios que le hable a usted, hermano. Hermana, dígale a Dios que le hable y Dios lo puede hacer. Señor, aquí estamos, Señor, listos para estudiar la Biblia, Señor, estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que nos perdones los pecados, Señor, que hemos cometido. Perdónanos, Señor, las faltas, Señor, que hacemos. A veces, Señor, sí es cierto que lo hacemos inconscientemente, Señor. A veces sí es cierto que lo hacemos sin pensar. Pero también me atrevo a decir, Señor, que a veces lo hacemos siendo conscientes de lo que hacemos y que sabemos que no debemos de hacerlo. Perdónanos y ayúdanos, Señor, en este momento a ponernos al frente del espejo, a poder mirarnos. Yo estoy seguro, Señor, que tú nos dirás que nos falta y que necesitamos mejorar. Ayúdanos y háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El Señor, hermanos, nos ha dejado la Biblia. Nos ha dejado su palabra. Al propósito, hermanos, para dicho sea de paso, al principio de este pasaje dijimos que la Biblia había sido escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo, y ustedes estuvieron de acuerdo. Ustedes dijeron que sí, efectivamente fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, Dios nos la ha dejado con el propósito, hermanos, no simplemente de informarnos, no simplemente de darnos cuenta cómo y cuándo y en dónde sucedieron las cosas. Dios nos ha dejado, hermanos, su palabra, no solamente, lo repito, para informarnos. Dios nos ha dejado su palabra para que la obedezcamos, para que la conozcamos, para que crezcamos y para que cada día, hermanos, con la ayuda de Dios y con la ayuda de su Santo Espíritu seamos mejores. No podemos, hermanos, y no debemos quedarnos a como estamos. Debemos de crecer, debemos de mejorar. Y eso se llevará a cabo, hermano, de acuerdo a cuánto usted se interese en conocer la palabra de Dios y cuánto usted se interese en obedecer lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Es muy importante, hermanos, y debemos de anhelar ser obedientes a lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Si no, hermanos, pues entonces, ¿de qué nos serviría? Si no hay el deseo de crecer, si no hay el deseo de mejorar, si no hay el deseo de aprender, si no hay el deseo de ser como personas que conocemos en la Biblia, si no hay el deseo, hermanos, pues entonces, Santiago, referente a eso, nos dice que somos solamente oidores olvidadizos y que nos engañamos a nosotros mismos si no somos hacedores de la palabra de Dios. Por eso lo repito, insisto, debemos de pedirle a Dios y debe de haber en nuestro corazón el deseo, hermanos, de mejorar, de ser diferentes. Amén.
Cuando nos vemos en el espejo de la Biblia, hermanos, es que nos damos cuenta que nos falta y que hermanos, con la ayuda de Dios, escúchenme, con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo somos capaces de mejorar. Si no, Dios no nos hubiera dejado y no nos hubiera dicho, debes de ser así, debes de ser mejor, debes de avanzar, debes de añadir a tu fe. Por ejemplo, hermanos, precisamente allí creo que es Segunda de Pedro 1, dice, por eso vosotros también, hermanos, añadir a vuestra fe virtud. Pero no solamente a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pedro nos habla, hermanos, de un crecimiento, ¿sí o no? Amén. Amén. Él no dijo fe y punto, se acabó. Él dijo a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto, amor. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Pues porque en la lección, hermanos, quiero llamarle la atención a 2 versículos que nos hablan de eso, de cómo hermanos, la iglesia en sus primeros años, en sus primeros días, cómo vivían. Y conforme vayamos, hermanos, avanzando en el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta cómo era la vida de los hermanos. Y usted y yo nos daremos cuenta que nos necesitamos mucho, hermanos, ser como ellos. Dice, hermanos, para comenzar el estudio, dice en el versículo número 12, hermanos, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Dice el estudio, hermanos, que Cristo ascendió desde un monte que se llamaba del Olivar o de los Olivos. Cristo ascendió desde el monte que se llama de los Olivos. Allí había comenzado su sufrimiento y allí comenzó también su exaltación en ese monte. Vemos que este monte, dice, como el versículo que leímos, hermanos, vemos que este monte distaba de Jerusalén o estaba a distancia de Jerusalén, camino de un sábado. Dice que cuando la Biblia habla camino de un sábado, dice que esto es el que se podía recorrer un día de reposo sin quebrantar el sábado. Ahí estaban, de allí ellos regresaron a Jerusalén. Dice otra vez el versículo, entonces volvieron a Jerusalén, estaban en un monte, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día. Y dice, hermanos, el versículo número 13, de allí de Hechos 1:13, dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Sí lo leyeron, hermanos? Amén. Cuando ellos llegaron, pues dice que allí estaban estas personas reunidos. Pero, ¿alguien me puede decir qué hacían ellos ahí? A ver. ¿Qué hacían, hermano Pablo? Yo creo que estaban esperando la promesa del Señor. Muy bien, hasta ahí, hermano Pablo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué estaban haciendo allí, hermanos? ¿Cómo sabe? Exactamente. El siguiente versículo, hermanos.
Dice la Biblia, hermanos, todos estos ¿qué? Ahí está el énfasis de esta lección. Dice la palabra de Dios que todos ellos perseveraban. Perseveraban. La lección del día de hoy, hermanos, se llama precisamente así: debemos perseverar. Debemos perseverar. No podemos, hermanos, o no debemos. Lo vuelvo a repetir, insisto, no debemos quedarnos a como estamos. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cuál es la naturaleza de la vida? Si un bebé nace, tiene que crecer. Si ese bebé, hermanos, se queda en una cierta estatura y nunca crece, algo está pasando con ese bebé. Hay que investigar a ver qué está pasando con ese bebé. ¿Por qué no crece? ¿Por qué siempre está tomando lechita? ¿Por qué nunca quiere más alimento sólido? ¿Qué está pasando con ese bebé? Una planta, hermanos. Si usted planta una planta y no crece, algo está pasando con esa planta. Ahí está una planta en la casa, hermanos, que tiene años. Y adivinen qué, no crece. Está en el mismo lugar, no tiene años. Y no le he sacado de ahí. Ahí está, a ver hasta cuándo. Hay otra planta que también se plantó y no quiso tampoco. La cambiamos de lugar y esa planta, ¿a qué creen que pasó? Creció. Entonces esa planta que tiene años ahí en la casa que no ha crecido, algo está pasando con esa planta. O la tierra donde ella está no le está gustando. Pero ahí la voy a dejar. Así somos algunos de nosotros, hermanos. No nos interesa mucho el crecimiento espiritual. Y no debería de ser así. No debería de ser así. Debemos, hermanos, si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, usted anhela ser como su Señor. Usted anhela ser como su Salvador. ¿O no? Por supuesto que sí. Si a usted no le interesa, revise su corazón. Porque a lo mejor hay un problema, a lo mejor está cayendo la semilla en una tierra muy dura y no le interesa crecer. No le interesa. Dice la Biblia, hermanos, que todos estos que estaban ahí perseveraban. ¿Sabe, hermano? ¿Qué significa la palabra perseverar? La palabra perseverar, hermanos, es mantenerse constantes. Constante, perseverar, constantes. También, hermanos, la palabra perseverar significa estar firmes y tenaz en el propósito de un objetivo. Lo vuelvo a repetir. La palabra perseverar significa mantenerse constante, firme y tenaz en el propósito de un objetivo, actitud o creencia. A pesar de las dificultades, escuche, a pesar de las dificultades, obstáculos o el desánimo. A pesar de lo que venga, a pesar de lo que usted tenga, a pesar de lo que usted le hayan hecho, usted debe de ¿qué? Perseverar. Perseverar. A veces, hermanos, no perseveramos. ¿Saben por qué? Porque nos han ofendido. Y tal vez podemos tener excusa porque nos han ofendido. Pero yo les acabo de decir, hermanos, que a pesar de todo eso, usted, su responsabilidad debe de ser perseverante. Amén. Dicho sea de paso, hermanos,
Y el libro el libro de los Hechos nos lo va a estar diciendo. ¿Cuánto cuidado, hermanos, debemos de tener de no ser una piedra de tropiezo para la otra persona? ¿Cuánto cuidado debemos de tener? Usted no sabe cómo es la conciencia de su hermano o la conciencia de su hermana. Usted no sabe. Usted la puede ver. Usted puede creer que es una persona fuerte espiritualmente, pero a lo mejor no lo es así. Y con sus palabras usted puede hacer tropezar a una persona, y esa persona no, yo digo, no tiene excusa, pero por causa de eso esa persona se va a desanimar y no va a crecer. ¿Cuánto cuidado, hermanos, debemos de tener con la lengua? La cual dice Santiago que es un mundo de maldad. La lengua, hermanos, Santiago la compara con una chispa muy pequeña que es capaz de incendiar toda una ciudad completa. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y dice que ella está puesta y dice, hermanos, escúchenme, dice, con ella, con la lengua que usted tiene o no tiene, con esa lengua que usted tiene, bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Cuánto cuidado, hermanos, debemos de tener con eso? Porque dice la Biblia, hermanos, que mejor le sería a tal persona que se colgase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar. Yo no sé si usted conoce las piedras de molino, pero las piedras de molino son bien pesadas. Mi abuelo tenía un molino. Y ese molino al principio era una piedra muy pesada. Luego esa piedra la cambiaron por unas ruedas de metal. Pero esas piedras, hermanos, eran bien pesadas. Y dice la Biblia, si tú haces tropezar a uno, mira, ponte una de esas en el cuello y tírate al mar. Vean lo que dice, hermanos, 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Dice ahí, hermanos, la palabra de Dios en el 15, 58, hablando de la palabra perseverar, dice, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo, perseverar, constancia en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí nos manda, hermanos, la palabra de Dios a crecer, a ser constantes, a seguir adelante, a no detenernos, hermano, no detenernos. Usted el día de hoy, usted esta semana que va a comenzar, debe de ser, hermano, escúcheme, y yo también, por supuesto, hermano, y me pongo en la primera fila. Esta semana que va a comenzar, se supone que debo de ser mejor que la semana que acabo de pasar. Porque estamos en un crecimiento. Porque dice la Biblia, hermano, lo vuelvo a repetir lo que dije el domingo pasado, hasta que lleguemos al conocimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Y si usted no crece y si yo no crezco, no es por culpa de Dios, no es por culpa de la enseñanza, es por culpa de que nosotros no nos interesa y no queremos, hermanos. Porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Porque tenemos la palabra de Dios que nos dice que lo debemos de hacer. ¿Sí o no? Amén. Ellos perseveraban. ¿Persevera usted? ¿Ha perseverado usted en la palabra de Dios? Vean lo que dice Colosenses, hermanos. Alguien que busque Colosenses capítulo número 4 y el versículo número 2. Colosenses
4:2. Amén. Perseverad en la oración, delante de ella con acción de gracias. ¿Lo puedes repetir otra vez, hermano? Más. Vuélvalo a leer, hermano. 4:2. Sí. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Muy bien. Aquí nos manda también, hermanos, la Biblia que debemos de perseverar ¿en qué? Perseverar en la oración. Déjenme preguntarles, hermanos, y no me vaya a contestar. ¿Cuánto usted ora al día? ¿Cuánto usted ora a la semana? Déjenme, me atrevo a decirles algo, hermanos. Yo casi les aseguro que estamos más en los teléfonos que lo que estamos en la oración. Chéquese usted mismo. Yo no vivo con ustedes, ni ustedes ven conmigo, pero sí vivo con gente que veo y les insisto y los exhorto a que deben de leer la Biblia. Y también me doy cuenta, hermanos, que pasan mucho en sus teléfonos. ¿Dónde está la perseverancia que nos manda la palabra de Dios? ¿No tiene usted el deseo de ser mejor? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? Si no apagamos nuestros teléfonos. Si no desactivamos un poco de aplicaciones que tenemos ahí. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a ser mejor? ¿Cómo va a perseverar? ¿Cuántas horas, hermanos? Escúchenme. ¿Cuántas horas al día oramos? ¿Cuántas horas a la semana oramos? Ustedes se recuerdan, hermanos, lo que nos dice, y tengo los pasajes, pero pues ya los conocen. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice Lucas 18? De aquella viuda, hermanos. Que había una viuda y había un juez injusto. Y ella, hermanos, constantemente venía al juez. Hazme justicia de mi adversario. Insistente, constante, hasta que el juez dijo, bueno, yo le voy a hacer justicia no porque temo a Dios, sino porque esta viuda me es molesta. Porque constantemente la viuda, hermanos, iba y le decía, hazme justicia de mi adversario. ¿Qué les quiero dar a entender, hermanos? Que así como esa viuda insistía en esa petición, en esa oración, nosotros debemos de aprender a insistir, a perseverar en la oración. Es la única manera, hermanos, de que podemos llegar a la presencia de Dios por medio de la oración. Dice el estudio, hermanos, que es una lástima que los servicios de oración son los menos concurridos que los servicios de adoración como lo que tenemos hoy en día. Los servicios de oración son aburridos, dice el estudio, no lo traigo aquí, pero lo estuve leyendo y tiene toda la razón. Los servicios de oración son aburridos, son menos concurridos, como si Cristo no estuviera allí, cuando deberían de ser los más importantes para el cristiano, hermanos. A menos de que así como ignoramos los servicios de oración, creo que así ignoramos la oración personal en nuestro hogar. Todos estos perseveraban. ¿Persevera usted?
En el libro de los Hechos, hermanos, precisamente ahí donde estamos, ver el capítulo número, Hechos capítulo número 2 y el versículo número 42, hermanos. Hechos 2:42, pastor. Hechos 2:42. Dice la palabra de Dios así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el 46 también, si es tan amable. Amén, hermano. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Wow. Wow. Ahí están, hermanos, ellos. El 47, hermano. ¿Y lo puede leer también? Sí, amén, hermano. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. ¿Sí lo leyeron, hermanos? Amén. ¿Puedo decir algo, hermano? Adelante. Sobre la perseverancia. Sí. Está la respuesta ahí en Colosenses, capítulo 4. Dice el versículo 2 y 3: perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y está la respuesta en el 3: orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor abra puertas para la palabra, a fin de que de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Es decir, Sí. la perseverancia y juntos, unánimes como iglesia, es lo que Dios puede llegar a hacer, abrir puertas para que otros conozcan al Señor Jesucristo. Por eso el versículo que leyó el pastor ahorita al final: y el Señor añadía. Amén. Hermanos, ¿cómo les podré decir? Hermanos, ya estuvo bueno, hermanos. Dejemos lo que sabemos que estamos cargando, que nos está impidiendo a no ser unánimes. Dice, hermanos, los versículos que acabamos de leer, dice, hermanos, que dice el versículo 46: y perseverando unánimes. Debemos de ser unánimes, hermanos. Debemos de ser de un mismo sentir. Si no, entonces, ¿qué no somos, hermanos? ¿Una familia o qué? Cuando Abraham se iba a separar de Lot, dijo: hey, no haya altercado entre vosotros, porque somos hermanos. ¿Cómo es posible, hermanos, que no podamos ser unánimes? Que no podamos ser de un mismo sentir. ¿Cómo es posible eso? ¿Saben por qué? Por el cochino orgullo que nos cargamos, hermanos, que no nos permite. No importa qué piense Dios de mí, yo tengo mi orgullo, tengo mi apellido, y no me importa qué Dios dice. Pues debería de importarte. Deberías de humillar tu corazón ya, de una vez por todas humillarte. Si has hecho mal, pide perdón. Amén. Qué fácil que es ofender, pero qué difícil que es pedir perdón. Ay, es que yo no fui. Pues dice la Biblia que si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra él contra ti, deja allí tu ofrenda y ve, arregla primero las cosas con tu hermano. Amén. Y luego ven y presenta tu ofrenda. Pero nosotros, mira, vamos a tener la Santa Cena el día de hoy. ¿Cómo va a estar tu corazón? Pero vas a venir a tomar la Santa Cena. Hermanos, yo le he dicho muchas veces y he tratado de mantenerme así. Si Dios mirara mi corazón y pudiera poner mi corazón aquí en la pantalla, hermano, yo no me avergonzaría de lo que hay en mi corazón referente a ustedes, hermanos. Delante de Dios se los digo. ¿Cómo es posible que pueda haber gente, hermanos, que no tiene, está lleno su corazón de orgullo, de enojo, de ira, de envidia, y es cristiano?
¿Cómo es posible? Mira esta iglesia. Y conforme vayamos pasando, hermano, vamos a ver que ellos siempre, hermano, estaban tratando de tener compañerismo unánime. Mira, dice la palabra de más para adelante, que hasta vendían sus propiedades. Y que la traían a los pies de los apóstoles. De tal manera que no había necesidad, porque ninguno decía tener nada suyo propio. Tampoco le estoy diciendo que venda su casa y su carro y traiga el dinero aquí porque su trabajo le ha costado, por supuesto que sí. Pero hermanos, a veces nuestro corazón está bien cerrado. A veces hay coraje, a veces hay orgullo, a veces hay odio. Pero somos hermanos, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué el Señor añadió a esta iglesia? Porque ellos tenían compañerismo. Y yo sé que nada va a cambiar. Aunque me pare aquí de manos, nada va a cambiar, hermanos. Porque ya estamos tan acostumbrados a vivir así. Ya nuestro corazón está tan duro que ya no nos interesa ni que nos digan hasta que Dios venga y haga algo con usted. Ahí sí. Ahí sí se va a arrepentir. Ahí sí, cuando ya está la cosa allí sí va a clamar. Ahí sí va a llorar. Ahí sí va a pedir perdón a Dios. Ahí sí va a llamar que traigan a fulana, a sutana cuando esté en la cama para pedir perdón. ¿Y ahorita? No, ahorita todo está bien. Ahorita todo está bien. No estás perseverando. Si tú estás viviendo así, tú no estás perseverando. No estás perseverando. Aquí estás y aquí estoy. Pero el corazón no puede dar un paso adelante. No puede. No puede. Porque dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. Ellos sí, qué bueno que estamos leyendo de ellos. Qué bueno que Dios nos dejó aquí la palabra de Dios para aprender de ellos. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Yo por eso al principio les dije que la Biblia no fue solamente para informarnos. Perseveraban. Y también allí dice, hermanos, el mismo versículo. Vean lo que dice el versículo una vez más, el versículo número 14. Todos ellos perseveraban. Y luego hay otra palabra ahí, hermanos, ¿cuál es? Unánimes. 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 La palabra unánimes describe, hermanos, escúchenme, la palabra unánimes describe a un conjunto de personas que comparten la misma opinión. Lo vuelvo a repetir. La palabra unánimes describe a un conjunto de personas que comparten la misma opinión, la misma intención o sentimiento. Piensa en aquella persona que usted no quiere. Piensa en aquella persona que usted no está de acuerdo. Y mire lo que dice. Describe a un conjunto de personas que comparten la misma opinión, intención o sentimiento. Actúan en total acuerdo, una misma mente y un común parecer. Después en el versículo, no sé si es aquí exactamente o después días más para atrás, pero dice la Biblia que Pedro se levantó y que el número eran como 120 números. Y aquí lo que estamos leyendo dice que unánime. ¿Se imagina tantas personas unánimes siendo de un mismo sentir? ¿Saben por qué? Porque amaban a Dios. Mira, si aquí el pastor dice vamos a hacer esto, y si el hermano Keylor dice pues amén, y el hermano José amén, y el hermano Leo amén, y yo no estoy de acuerdo, ¿saben qué me convendría a mí? Pues decir amén también. ¿Cómo yo voy a hacer una división? ¿Cómo yo me voy a poner? Tal vez el equivocado estoy yo y tal vez ellos están en lo correcto. No siempre, hermano, escúcheme, no siempre tiene que ser lo que usted dice, ni a como usted quiere. A lo mejor usted a veces está equivocado o equivocada. Unánimes. No tiene que, su opinión, hermano, escúcheme, su opinión no tiene que sobresalir. A lo mejor es usted de la idea, muy buena idea, pero a lo mejor no es de la manera que usted lo está exponiendo. No me recuerdo, hermanos, de
de esto, se me está viniendo a la mente. Pero había una persona que allá en el Antiguo Testamento, hermanos, porque daba consejos a los reyes, y era una persona bien recta en sus consejos que él daba. Y creo que asesoró al rey David y por allá al rey Salomón. Pero una vez dio un consejo y no fue acertado y fue y se ahorcó. Porque dio un consejo que no era correcto. A veces así estamos nosotros. No nos ahorcamos ya porque definitivamente ya sería el colmo. Pero si no se dice como yo digo, van a ver. No, hermano, eso no es ser unánimes. Efesios también nos manda, y la iglesia aquí también nos manda, nos dice muchas veces, un pensamiento, un mismo sentir. Dice Efesios, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, nos falta mucho, hermanos. Debemos de procurar ser unánimes. Debemos de procurar perseverar. Debemos procurar ser de un mismo sentir. No somos un rompecabezas. ¿O no? ¿No tiene usted ¿No se imagina usted, hermano, una iglesia unida? Una iglesia unánimes. Una iglesia que sea de un mismo sentir. Dice, hermanos, también en Filipenses, en el libro de Filipenses, hermanos, en el capítulo número 2, en Filipenses 2, vean lo que dice allí la Biblia, hermanos. Filipenses, capítulo 2, versículo número 1, dice la Biblia, hermanos: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Y luego qué dice, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? Unánimes. Entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. El apóstol Pablo también por ahí, hermanos, escribió una carta y le dijo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Amén. ¿Habrá entre nosotros también algunas Evodias y algunas Síntiques? Puede ser que sí, yo no lo voy a decir, pero cheque su corazón. Si usted es una Evodia, si usted es una Síntique, que el Espíritu Santo le está diciendo: tienes que ser de un mismo sentir. Si allí está Evodia y Síntique, es que porque también en las iglesias también hay, en el día de hoy todavía. Sería una buena pregunta, usted y yo preguntarle al Señor: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? O podemos ser como aquel que decía: hey, ¿y qué de aquel? ¿Qué de este? Y el Señor dice: no te preocupes por él, preocúpate por ti. No te preocupes por aquel o por aquel. Tú sígueme, le dijo el Señor, tú sígueme. ¿Saben qué es lo que tienen que hacer? Tienen, ¿verdad? Como si yo fuera qué. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Arrepentirnos. Señor, yo soy así, yo no soy de un mismo sentir. Es más, hasta me gusta echarle, dicen por ahí, leña al fuego. Hermanos, aquí había una persona aquí, híjole, qué bárbaro. ¿Cómo le gustaba andar sembrando ahí mentiras, hermanos? Y muy chismosillo que era, hermanos, era muy difícil estar así. Años, hermanos. Y yo decía: ¿cómo es posible? ¿Que no se dará cuenta? Debemos de arrepentirnos, hermanos. Debemos de caer de rodillas y decir: Señor, perdóname. Yo no persevero.
Yo no soy unánimes, ni soy de un mismo sentir. Yo quiero que mis chicharrones sean los que truenen. No tiene que ser así. No tiene que ser así. Vean lo que dice en Romanos, hermanos, capítulo 15. Adelante, pastor. Sí, hermano, creo que la respuesta está en el versículo 3, ahí el pasaje que leyó. ¿Qué dice? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ya ve. Entonces quiere decir que no solo mis chicharrones deben de tronar. No. Dice, antes bien, con humildad. Ey. Y algo muy importante que dice aquí, estimando cada uno a los demás como a superiores a Así él mismo. Y en el versículo 4 dice, no mirando por lo suyo propio, o sea, nosotros no, sino cada cual por lo de los otros. Sí, ya ve. La unanimidad. Así podemos comenzar, hermanos. Sí, esto es maravilloso lo que dice aquí. Que yo quiero que las flores sean del color morada. No, que yo las quiero rojas. No, hermano, hasta sin flores nos vamos. Vean lo que dice, hermano, Romanos capítulo número 15. Romanos capítulo 15, versículo número 6. Creo que a ver, es el 12, creo que es el 12. 16, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos. Me dicen amén cuando lo encuentren. Amén. Vean lo que dice Romanos 12, 16. Dice así, hermanos. Dice, unánimes entre vosotros. 2 puntos, como para que tú te detengas un ratito y pienses lo que está más para adelante. Unánimes entre vosotros. Bueno, muy bien. 2 puntos. Vamos a detenernos un ratito. Unánimes entre vosotros. Luego te dice, hermana, mira lo que te dice. No te preocupes. Ay, a usted no. Bueno, a mí no, solo a ti. A ti está diciendo. A ti, hermano, hermana. A ti. Dice, no seas altivo. No seas altivo. Asóciate con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. Unánimes, hermanos. Unánimes entre vosotros. No seas altivo. No seas altivo. No te pares el cuello. No digas, sin mí no se puede. ¿Cómo no se va a poder? Siempre se ha podido. Siempre se ha podido. ¿Qué sería, hermanos, si el pasaje que se leyó, ese que leyó el pastor, se llevara a cabo entre nosotros? ¿Qué sería? ¿Qué sería de nosotros? Que yo pueda mirar a los demás, hermanos, como superiores. Pero no, hermanos. ¿Cómo nos falta? Pero ellos sí perseveraban. Ellos sí. Qué bueno. ¿Y qué de ti? ¿Y qué de mí? ¿Solamente información? ¿Solamente eso? Nos vamos a ir de aquí. Se acabó. Y sí, podemos ver el versículo ahí. Otra ocasión que usted lea su Biblia, por ahí va a pasar por ese versículo y va a decir, el hermano qué bien explicó ese versículo. Pero punto, se acabó. No hay deseo, no hay intención, no hay nada. Ya estamos para terminar, hermanos, pero ya no regresen allí. Pero no solamente eran unánimes, dice que ellos perseveraban unánimes en ruego. Y la palabra ruego, hermanos, es una súplica, es una petición o solicitud intensa y ferviente. Rogar es súplica, petición o solicitud intensa y ferviente realizada para alcanzar algo, a menudo con un tono humilde o emotivo. ¿Ruega usted? ¿Sabe usted rogar? Déjenme cambiar la pregunta. ¿Sabe usted orar?
Ya no digo rogar, orar. Nuestros hijos, hermanos, en la escuela seguramente cuando van a orar se hacen como que se les cae el lápiz. Señor, bendiga tus alimentos en Cristo Jesús, amén. Eso es todo. Eso es todo. Insisto, les digo a mis hijos, lean la Biblia, oren. Leamos la Biblia, hermanos. Oremos. No oremos, roguemos. No solamente orar, rogar. Rogar. Y dice que también perseveraban en oración, hermanos. Ellos, ya para terminar, ellos les esperaban peligros, aflicciones. ¿Qué más les quedaba? Orar. Orar. El Señor había orado por ellos ya en una ocasión, pero ahora ellos tendrían que ejercer la oración por sí mismos. Dice que ellos iban a tener problemas, aflicciones, pruebas. Y el cristiano, dicen por ahí, tiene la carne, tiene el mundo y al diablo. Y yo creo que ni oramos, mucho menos rogamos. Tenemos en el teléfono, tenemos a Facebook, tenemos TikTok, tenemos Snapchat, tenemos Twitter, tenemos, quién sabe qué tanto tenemos, que el tiempo que tenemos libre después de las horas que trabajamos no nos alcanza para revisar toda la basura que tenemos ahí. Nos llenamos la mente de porquería. ¿Cómo vamos a ir a orar? ¿Cómo vamos a rogar? ¿Cómo? ¿Cómo? Dígame. ¿Cómo vamos a perseverar? Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, te damos porque nos permite, Señor, meditar por unos minutos en tu palabra. Señor, yo sí quisiera, Señor, perseverar, yo sí quisiera ser diferente, Señor. Tú sabes, Señor, yo te lo he dicho, Señor, que mi carne, Señor, se interpone. A veces tu Santo Espíritu gime para que busque un momento de oración y lo acallo, Señor, haciendo otras cosas. Paso en otras cosas entretenido y cuando menos recuerdo ya estoy cansado y no tengo ni tiempo, Señor, de orar. Y así, Señor, no voy a poder. Ruego, Señor, que a cada uno de los que aquí estamos nos ayudes a reconocer que necesitamos, Señor, de ti. Sería un buen comienzo, Señor, para hacer como vamos a estar viendo que fue esta iglesia en sus principios. Bendice, Señor, el servicio, la predicación, el hermano Keylor, Señor. Padre, úsalo y háblanos, Señor, con tu palabra. Y yo creo, Señor, que ya estuvo bueno de tener un corazón duro. Cámbianoslo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.